de nuevo por esta invitación. Yo me quedé igual de picada la última vez, así que de verdad les agradezco mucho. Yo encantada de estar aquí con ustedes, porque sí me dejaron con esas preguntas, con ese intercambio, ¿no? De cuestiones, ¿no? Que a mí me ayudan muchísimo a pensar. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y respetando este formato del taller, pues voy a hacerlo muy breve. Esta intervención será un punto, 2 puntos acerca del mito, que es un tema que a mí me apasiona y que me parece muy pertinente en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De pura técnica y tecnología y demás, y parece que es un tema ya olvidado, ¿no? Entonces, me parece interesante rescatar. Y yo, como les repito, solamente es un tema riquísimo, entonces yo nada más voy, digamos, como a dar dos puntos, como para que sea el pretexto para sus intervenciones, que son, me parece, lo más rico de un taller, ¿sí? Que podamos dialogar. Bueno, entonces le puse en esta ocasión a la sesión, el mito es una fuente de verdad, ¿no? Como pregunta que intentaré responder. Y voy a proyectar un brevísimo, ay, perdón, me tienen que dejar compartir pantalla, ¿verdad? Yolanda, Olga, nada más para que sirva como de guía y tampoco quiero estar leyendo citas ni nada de eso, pero no me puedo, no puedo evitar iniciar con los conceptos o con las definiciones más comunes que se dan de la palabra mito, ¿sí? Es decir, ha habido un intento de reivindicar esta cuestión del mito en últimas épocas, bueno, en el siglo pasado, pues, a propósito del desprecio que sufrió durante muchos siglos, ¿sí? Entonces, les digo tres definiciones muy rápidas. Y nos dice un estudioso de la religión. Dice, el mito es una ficción, pero una ficción que ilustra una verdad. Y luego hay otro también, bueno, el mismo Eliade, perdón, dice, el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Es, pues, siempre el relato de una creación. Y bueno, y para terminar, otra definición de García Gual, de otro historiador de la religión. El mito es un relato tradicional que refiere a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Se los quise leer para que vean cómo este ha sido un intento en el siglo pasado, sobre todo, de reivindicar este concepto tan despreciado, ¿sí? Poniendo estas características, ¿no? de algo realmente superior, extraordinario, de seres sobrenaturales y demás. Entonces, por ahí quiero empezar. Me voy a ir directamente al vocablo, porque me parece que siempre trabajar el concepto y sobre todo de manera cronológica nos ilustra muchísimo y aquí no es la excepción. La palabra mitos griega, o la palabra en español mito, ¿sí? Vero, ¿le puedes poner en pantalla completa, por favor? Sí, ya me dijeron la otra vez cómo En y... la copita. Ajá, Ahí. a ver si... Ya, ¿verdad? Ya, gracias. Sí, de nada. Entonces, nuestra palabra mito viene de la palabra griega mitos, ¿sí? Entonces, esto ya es una cuestión importante que veamos sabemos que nuestra lengua castellana proviene en gran medida del vocabulario griego y vocabulario latino, ¿sí? Entonces, cuando una palabra en español, como mito, proviene directamente de una transcripción, se dan cuenta, no es una traducción, sino es la transcripción directa de la palabra mitos griega, es que ahí hay un problema conceptual, es que es un término muy complicado o muy rico, o profundo. Entonces, bueno, pero lo que les quiero decir es que la palabra mitos, si nosotros rastreamos la literatura, los textos griegos desde el principio, eso es la Ilíada, ¿sí? Ahí podemos empezar, aunque no empieza la cultura griega ahí, empieza antes, ¿no? En una cultura oral, pero solamente tenemos los rastros a partir de la literatura que empieza con Homero, en el siglo 8 antes de Cristo. Vamos a ver que esta palabra mitos significa palabra.
palabra, nada más. Era la manera que tenían los griegos de decir la palabra. E incluso decían el conjunto de palabras y nosotros traducimos discurso. Y entonces todo el tiempo podrán ver en la Ilíada que se usa esta palabra, ¿no? Esta palabra para decir que el dios le dijo a tal palabra o tales palabras. Entonces, hasta ahí nada más. Y así siguió durante siglos el significado de mitos entre los griegos. Pero luego ocurrió que encontramos también con Homero, pero ya en una obra que se llama La Odisea, donde es muy interesante la cuestión literaria ahí, porque es un personaje que es Odiseo, y es el autor, que sería Homero, y en la obra, en la épica esta, que se llama Odisea, hay dos narraciones o dos narradores. Uno es Homero, que habla en tercera persona de lo que sucede ahí, y otro es Odiseo, que narra en primera persona lo que le pasa a él. Bueno, pues ahí se sigue utilizando la palabra mitos, pero ahora, al hablar por las circunstancias de Odiseo, que se quedó 10 años varado ahí antes de llegar a su patria, y ya tenía 10 años de haber estado en la guerra, se habían pasado 20 años, él y todos los personajes siguen usando la palabra mitos con el significado de palabra, pero cuando está recordando Odiseo, lo que pasó en la guerra de Troya, usa la palabra mitos ya no como palabra, sino como palabra que tiene que ver con algo que sucedió en el pasado. Por eso los traductores le pusieron historia a la traducción. O sea, Odiseo en presente no dice su palabra, dice su historia, porque ya quedó los hechos sucedidos en el pasado. Entonces, estos dos significados, palabra e historia, serán los significados de mitos, esos significados originales, que se van a conservar durante varios siglos. ¿Sí? Toda la literatura posterior siguen los personajes utilizando esta palabra, obviamente, que es muy importante, con estos significados. Bueno, entonces, ¿por qué pongo una tercera posibilidad ahí que es mito? Bueno, pues esto se refiere a la transcripción. La transcripción sucedió en la misma cultura griega. Ustedes habrán escuchado el famoso pasaje del mitos al logos, pero yo siempre hago énfasis, no, antes del mitos al logos, hagamos el pasaje del mitos al mito, porque ahí pasó algo en la cultura, algo en esa sociedad, algo en esa estructura. Entonces sí, pasó que esas historias que se relataban, ¿no? Y aquí es muy importante porque aquí entra la pregunta, ¿eran verdaderas o no eran verdaderas? Bueno, Odiseo dice, yo fui a la guerra de Troya y yo me metí al caballo de Troya, ¿sí? Y los personajes lo escuchan como creyéndole, por supuesto, porque es su historia. ¿Sí? Es decir, aquí no hay el prejuicio que se le va a colocar después al mito de si es falso o es ficticio, etcétera. Es la historia de los personajes que podrían haber existido. Y estamos en ese territorio, en esta diferencia entre mitos como historia, digamos la microhistoria, que ahora que se usa tanto en esta disciplina, y la historia con mayúsculas, ¿sí? La historia con minúscula o microhistoria serían las historias personales, subjetivas, que se enlazan con la historia, que se enlaza con la historia de ese momento, global, ¿no? Social. Entonces, bueno, y para eso, ese concepto de historia moderno se dice en griego historia, es otra palabra. Sí, si ahorita podemos, lo abundo en eso, ¿verdad? Pero lo que quiero ir es que esta palabra mito, que ya está en la tercera línea, transcripción, se fijan, ya no es la traducción, ya no estoy diciendo qué significa mitos, estoy diciendo que mitos, entre los griegos, pasó a ser una cosa como una reliquia a la cual le van a llamar mito, ya, mito. Es decir, se va a dejar de traducir para decir que eso que se está contando es un mito. Tanto así que estas historias que para la época inicial de la cultura griega eran historias reales,
No significa que fueran historias no reales para los posteriores, simplemente ya era una historia muy pasada, ¿no? Donde ya no había personas que estuvieran en relación con esas personas de las historias, ¿no? Que hicieran esta como referencia de la realidad. Ya quedaban muy, demasiado antiguas. Entonces se volvió una serie de reliquias. Eso por un lado. Y por otro, esos mitos, esas reliquias, esas historias pasadas, muy, muy antiguas, se volvieron la materia prima de la literatura, empezando por Homero. ¿Sí? Y ahorita les voy a intentar explicar eso. Y en la tragedia, la literatura griega no es como la tragedia, no es como la literatura moderna. Toda la literatura griega, toda absolutamente, se basa en las historias de la tradición oral, porque los mitos eran orales, las historias estas eran orales, ¿sí? Y entonces se quedan como fijadas y los autores van a tomar un pedazo de esa historia y la van a convertir en otra cosa, que es una historia literaria. Es decir, el mito, lo dice muy bien Aristóteles, seguirá respirando, seguirá vivo, pero fíjense, ya digo mito, ¿verdad? No digo historia o palabra. El mito, ¿sí? Como ese objeto, ese material, seguirá respirando a través de la literatura. ¿Sí? Entonces, con base en esto que yo les acabo de decir muy rápidamente, la primera conclusión es que en los inicios de la cultura griega, yo no sé si podemos ampliarlo en el inicio de las culturas, pero en el inicio de la cultura griega, es decir, una cultura oral, como son todas las culturas cuando inician, no existían los mitos, no existían. ¿No? Eran historias que habían sucedido y que se transmitían vía oralidad, de padres a hijos, a nietos, etcétera. Entonces, el mito griego, los mitos griegos existieron a partir de que el vocablo, se dan cuenta, ya no les, ya no les queda, ¿no? Ya no les es suficiente la palabra historia porque ya les parece muy lejana y la convierten en materia prima de estos mitos a través de la literatura. Entonces, esta es la primera idea. No existen los mitos griegos en el inicio de la cultura. Existen historias orales que se van contando. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy dando ejemplos. Ay, perdón, se me fue otra vez. Ahora sí, la segunda, ya penúltima. Este, bueno, el segundo punto, la transmisión de estos mitos griegos. Y ya dejo mitos griegos, ¿sí? En el entendido que este significado originario de palabra e historia ya quedó atrás. Ya quedó atrás. Estamos en un siglo V antes de Cristo. Sí, una cultura ya que sigue siendo oral, que sigue contándose historias de manera oral, sí, pero ya hay literatura, ya hay representación en el teatro, en los escritos, en la repetición de la épica, también oral, pero ya en su forma de literatura. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos mitos griegos? Como les digo, como esas historias ya hechas. Bueno, ¿qué pasó con su transmisión? ¿Qué pasa con su transmisión en los mismos griegos y evidentemente hasta nuestros días? Sufrieron de ciertos elementos que pudieron contribuir a pues a un entendido tal vez no correcto, ¿no? De lo que fueron. En primer lugar, el logos. El logos, que significa palabra, pero también significa razón, fue, bueno, déjenme se los digo rápidamente. Logos era un sinónimo de mitos. ¿Sí? Pero cuando llega la filosofía con Platón, él nos lo va a decir muy claramente. La única manera de acceder a la verdad es a través de logos, no a través de los mitos, aunque ambos pues, significaban lo mismo, ¿sí? Estas historias. ¿Y por qué? Dice Platón,
Pues porque los mitos, esos que cuentan las mamás a los niños, que le llaman mitos menores, o los mitos mayores, que son esos que nos cuenta Homero, Sófocles, Eurípides, todos los trágicos, están llenas, están llenos, perdón, esas historias de mentiras. ¿Y por qué dice eso Platón? Por puro prejuicio, ¿no? Y nos lo dice muy claramente en la República, cuando está hablando de la poiesis, es decir, de la literatura, de la creación literaria, dice, está en la parte del censo, ¿no? De que vamos a, mm, a censurar varias profesiones, entre ellas la de los poetas. Y en ese sentido es cuando empieza a decir, estos mitos, tanto los menores que cuentan las mamás a los niños, como los mayores que están en la literatura, no son verdad, son totalmente, están llenos de mentiras. Le dice, ¿por qué? Le preguntan a Sócrates, ¿por qué? Pues porque nos representan a unos dioses y a unos personajes, a unos héroes, actuando de una manera que no es la correcta. No puede ser que hicieran eso. O sea, son falsas las cuestiones. No puede ser que los dioses hagan eso que dice Homero que hacían. Es decir, puro prejuicio moral. Eso por un lado. Y por otro lado, esta idea de que Logos será la única vía para acceder a la verdad, pues hacen que la palabra mitos, o mito ya, venga totalmente cargada de este sentido negativo, desde la misma cultura griega, ¿sí? Otra vez, yo lo voy a insistir siempre, a partir de Platón, es una época que nosotros venimos heredando, que ya no es novedosa, que nosotros nacemos ya con esa forma de pensar, ¿sí? De que somos seres racionales, que eso es lo que nos mueve, que eso es lo que nos hace superiores, lo dice Aristóteles muy, así muy claramente, y no la hemos creído, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mito, estas historias, ¿no? Que ya quedaron, sí, cierto, muy pasadas, ya pasaron siglos, de que hubiera existido Homero, de que hubiera existido la guerra de Troya, de que existió Edipo, de que existió tal, sí, ya están muy lejanas. Pero en ese momento, quienes las empezaron a contar, ¿sí? Los que los transmitían, hablando del origen de la cultura griega, consideraban que eran reales, que habían pasado. ¿Sí? Entonces esta otra idea, este detrimento del vocablo mitos, tiene que ver con este prejuicio platónico. Segundo, punto para que revisemos esta cuestión de la transmisión de los mitos griegos. En general, yo se los había dicho la vez pasada, hay una idealización tremenda de la cultura griega antigua, en Occidente, completamente. ¿Sí? Y hay culturas occidentales en las cuales se nota mucho, ¿no? En la alemana eran muy claramente orgullosos de provenir de esta cultura cuasi perfecta, ¿no? Entonces, nos fue transmitida una manera de esta cultura medio sesgada y sobre todo a partir de una lectura, una mirada metafísica. Es decir, a partir de creer que hay seres superiores, que hay culturas superiores que nos tienen que enseñar a nosotros cómo comportarnos. Y para eso la cultura griega, bueno, o más bien los transmisores de la cultura griega, bueno, se han pintado solos, ¿eh? Es lo que más ha prevalecido. Entonces, todo lo que se ha leído en esta cuestión, en el punto de los mitos, ha sido con este sesgo. Es decir, Aquiles. Aquiles, wow, el héroe más extraordinario de todos los tiempos. Y uno dice, bueno, pues voy a buscar Aquiles. ¿Cuál Aquiles? Pues Aquiles de la Ilíada es el que tenemos, ¿sí? Porque ya no tenemos los mitos de la oralidad. ¿Sí? Entonces nosotros nada más tenemos los mitos a partir de la literatura. Entonces resulta que ese Aquiles era un personaje bastante soberbio, si uno lo ve en la Ilíada, si uno lo empieza a leer bien lo que él hace ahí, lo que dice, y pues resulta que uno se pregunta, ¿y él por qué es un héroe? Pero resulta que pasa lo mismo que pasa en las otras culturas, ¿sí? Es decir, nosotros en México también tenemos nuestros famosos héroes,
que fueron personajes de la vida real y que en su momento son seres humanos como cualquiera, que hicieron una lucha, ¿sí? Para decirlo así muy rápido, ¿no? Y que pasan los años y que nosotros, por ejemplo, que tenemos ya obviamente tan lejano la independencia, pues nos hemos creído lo que nos contaban los libros de que Miguel Hidalgo, pues un padre maravilloso y no queremos averiguar más que fue un héroe, ¿verdad?, de la patria. Entonces, y olvidamos que era un ser humano, ¿no? Y que seguramente tenía, no, seguro, porque ya hay biografías modernas que cuentan, ¿no? Que los tratan de desmitificar, ¿no? Tanto que se está usando esta palabra. Pero en fin, hay una tendencia humana, yo creo, pues, yo creo que sí tiene que ver con lo que dice Freud, ¿verdad? Del malestar de la cultura, de esta característica que tiene la cultura, y también lo dice Nietzsche en otras palabras, de hacer normas que nos permitan convivir. Eso es una de las características de la cultura. Y como dice Freud, estas normas son las que permiten al superyo del sujeto, pues luchar ahí, ¿no? Contra las pulsiones. Entonces hay una tendencia, ¿no?, a divinizar personajes. Necesitamos estos seres extraordinarios, supuestamente extraordinarios, sobresalientes, pero nos deja una mirada muy corta de esos personajes y lo que nos podrían decir. Y por último, el tercer punto de esta transmisión de los mitos me parece lo más importante. Cuando yo les leí estas definiciones de mitos, los mitos hablan de la creación. Yo, pues, ¿a cuáles mitos? En los griegos yo te diría, pues, el mito de Deucalión, del diluvio, nada más. A ver, ¿qué otro mito de la creación? Pues no. Todos los mitos hablan de personajes extraordinarios, seres sobresalientes. Pues será Heracles, Aquiles, que tenía mucha habilidad en las armas, ¿sí? Pero sobrenatural, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué Aquiles están leyendo? ¿Qué Heracles están leyendo? Yo no, realmente son generalizaciones, como les digo, con un intento de darle un valor al mito que se le fue quitado, ¿verdad?, durante siglos, en función de creer que somos una cultura racional, y por lo tanto estas formas que se le dice mágicas o prelógicas de entender el mundo, pues no eran importantes, ¿no? No eran aceptables. Pero bueno, vuelvo a este punto, al tercero, que es para mí el más importante. ¿Qué mitos? ¿Dónde los encuentro? ¿No? ¿Dónde los encuentro? Entonces, así fue como se me ocurrió el pequeño argumento que yo hice para esta sesión. Es decir, yo veo todo el tiempo escritos modernos que inician muy bonito, con un mito griego, para ilustrar, ¿no?, lo que van a explicar. Pero digo, ¿y de dónde sacaron ese mito griego? ¿De dónde lo sacarían? Porque quiero volver a decir una segunda conclusión. Ahorita no existen los mitos griegos, tampoco. Los mitos griegos eran de la oralidad y en realidad eran pedazos de historias, pedazos de la vida de un personaje, que para los griegos originarios habían existido, por supuesto, y esas historias se transmitían. En la medida en que esos griegos ya no existen, por supuesto, se acabó esa cultura antigua, hace muchos siglos, lo único que tenemos nosotros en la modernidad son las fuentes literarias. Como les he dicho hace unos momentos, en los mitos, estas historias, estos pedacitos de personajes y de las vidas de esos personajes, las utilizaban los literatos para hacer una nueva historia literaria. Me voy a tratar de explicar. Ustedes habrán escuchado la historia de Medea. Medea, la infanticida, ¿no? Le mató a sus 3 hijos para vengarse del esposo que la abandonó por la reina. Esto que les acabo de decir es el resumen del mito. Eso es algo que todos los griegos de todos los pueblos sabían, que había una mujer llamada Medea
que no era griega, y que se había atrevido a matar a sus hijos porque su esposo la traicionó. A eso se reduce el mito, que pasaba de boca en boca, les digo, vía oral. Y entonces había variantes. Había variantes porque evidentemente hay muchas ciudades y cada ciudad le podía poner un elemento, a veces nimio ese elemento, incluso a veces tendría que ver con el nacimiento. Ah, no, es que el papá nació aquí. ¿Por qué? Porque eso podía ser, podía adornar esa ciudad, ¿no? Hasta se peleaban dónde poner las tumbas de estos personajes mitológicos o históricos, podemos decir. Entonces, claro que había pequeñas variantes, pero las variantes importantísimas de los mitos griegos o de estos pedazos de mitos griegos son literarias. ¿Qué significa? Que la Medea, que les acabo de referir hace este momento, sí asesinó a sus hijos, pero lo que se ha transmitido de manera más importante de esa Medea es que los mató voluntariamente, conscientemente, porque ella quiso. Esa variante, que es importante y que es la que se transmitió, está en la obra de Eurípides que se llama Medea. ¿Por qué? Porque las variantes orales decían que Medea los mató porque, en un caso, porque la diosa Hera se lo ordenó que los matara. Y en otra versión de otro pueblo se decía que los habían apedreado los mismos ciudadanos de Corinto en venganza. Pero nunca se han atrevido a decir lo que se atrevió un literato, que es Eurípides, que es, los mató porque le dio la gana. Imagínense qué fuerte. Sí, esas son las variantes que realmente nos han llamado mucho la atención, pero son variantes de un solo autor que con ello hace toda una historia, pero literaria, y que del mito, de tradición oral que existía, por ejemplo, en este caso de Medea, solamente agarra lo básico. Y eso nos podemos ir con cada uno de los personajes. Ustedes todos saben perfectamente quién es Edipo. Como si yo les dijera, ah, bueno, vamos a investigar a Edipo. Solamente tenemos la obra de Sófocles, que se llama Edipo Rey, y otra, ¿verdad?, que se llama Edipo en Colón. Pero la más importante, Edipo en Rey. Entonces ahí nos vamos a enterar que Edipo fue abandonado, ¿no? Eso ya lo sabía todo el mundo que estaba ahí en la función de teatro. Lo interesante son las variantes que Sófocles le va poniendo, y eso es lo que realmente se va transmitiendo y se va quedando. Eso es lo que tenemos. Si yo les digo, busquen a Edipo, más allá de Sófocles, no existe. No lo vamos a encontrar. Si yo les digo, busquen a Medea más allá de Eurípides, no existe. Busquen a Aquiles más allá de Homero, no lo vamos a encontrar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esos libros de mitología modernas que se compran en las librerías y de la cual muchas personas han hecho pues negocio porque según ellos recopilan los mitos griegos y los venden, haciendo, eso lo critica muy bien Grimal, haciendo como si hubiera existido vía oral o vía escrita una biografía de tal o cual personaje. Eso no existe. Ni en la oralidad existía. Eran pedacitos que se contaban como anécdotas. Y entonces la que le interesaba al literato la tomaba y hacía una cosa totalmente nueva, que es una historia literaria, donde le metía elementos propios de la literatura y donde me parece que es donde estribaría la riqueza de estos restos de mitos griegos. Y, y otra cuestión, solamente tenemos la literatura y obviamente algo de arte, ¿verdad? En esculturas, en estelas y demás, de estas historias, por supuesto. Pero lo que les quiero decir es que después de Homero, después de Hesiodo, después de los trágicos, ya nos vamos hasta el siglo V
antes de Cristo, empezó, después precisamente de esta corriente de Platón racionalista, una tradición racionalista, le llaman histórico-racionalista de la mitología, de los mismos griegos, que dijeron, bueno, vamos a darle su lugar a estas historias, a estos mitos. No es como dijo Platón, que son mentiras, totalmente. Lo que pasa es que hemos cometido un error de método en la interpretación. Tenemos que leerlos a partir de la razón. Entonces tenemos a un señor que se llama Paléfato, del siglo V antes de Cristo, donde dice, fíjense nada más, qué error. Hay una historia que dice que un hombre y una mujer, Atalanta, no me acuerdo el nombre de él, se metió en una cueva a resguardarse de la lluvia. Y entonces, se metieron y resulta que nadie sabía que ahí adentro había unos leones. Se pasa la lluvia, la gente del pueblo nomás vio que se metieron dos personas, un hombre y una mujer. Pasa la lluvia y salen dos leones. Y entonces, dice Paléfato, de ahí viene esta historia, esta anécdota de que esos personajes se convirtieron en leones. Pero en realidad es que había dos leones adentro y se los comieron. Dice, así es como tenemos que interpretar racionalmente. Todos los mitos tienen un sentido. Un sentido, se fijan, no metafórico, es literal y a partir de la razón. Si a ellos se les llaman mitógrafos o incluso se les dice logógrafos. Es decir, personas que van a recopilar los mitos de tradición oral que todavía circulaban en el siglo V, ¿sí? Y seguirán circulando vía oral, en pedacitos, como les digo, en pedacitos nada más, anécdotas, y las van a explicar de manera racional, porque él, también Paléfato va a insistir, es la única manera de encontrar la verdad a estas historias. De manera que, si ustedes quieren ejemplificar algo, más bien adornar algo que se quiera explicar académicamente vía un mito, pues es una cuestión un poco cuidadosa. Lo que se tendría que hacer para ilustrarlo es ir a ver a tal personaje o tal historia de ese personaje en su contexto literario, que es el único que ya existe, es el único que tenemos. Entonces, hay un diccionario que se llama Diccionario de Mitología Griega y Romana, de un señor que se llama Pierre Grimal, un francés. Es el único diccionario que yo recomiendo, el único. Y él tiene una introducción muy buena donde precisamente dice cosas de las que ya les he estado diciendo aquí. No existen biografías, no existe una historia de nacimiento a muerte de un personaje, eso no existe. No eran fragmentos que se chismeaban, por decir de alguna manera, y que si se enriquecieron, pues gracias a los literatos, ¿eh? Ahí donde está la riqueza, en la literatura. Entonces, este señor, lo que les quiero ilustrar es que si ustedes abren Aquiles y entonces va a empezar a decir, bueno, el Aquiles de la Ilíada nos va a decir de dónde lo vio. Tiene tales y tales y tales características y hace tales y tales y tales acciones. Pero se van al pie de página, que es lo importante, y dice Ilíada 1, Ilíada 2, Ilíada 5, Ilíada 9, Ilíada 3, o sea, el verso en el que aparece Aquiles. Pero lo interesante que les quiero decir es que la gran mayoría de todos esos personajes importantes, pues que asociamos a los mitos griegos, empiezan así con la fuente literaria de Homero, se salta a los trágicos, que son los siglos después, pero después de eso, lo que quiero que noten es un salto muy fuerte hasta el siglo II antes de Cristo, con Apolodoro, hasta el siglo I antes de Cristo, con Ovidio, está hablando de puros literatos, en el siglo II después de Cristo, ya romanos y griegos, que hicieron, Apuleyo, el del asno de oro y la metamorfosis, o sea, el mismo, que ellos como literatos, unos como literatos y otros como recopiladores, historiadores, dijeron, vamos a intentar dejar por escrito lo que todavía después de tantos siglos se sigue repitiendo, ¿no? Entonces, pero ya hay muchas versiones. Y luego, varios de ellos no nada más recopilaron, dijeron, yo le voy a inventar. De manera que este mito tan bonito que salió la vez pasada por la imagen de Eros y Psique, pues los griegos
no lo conocieron. Ese es un invento posterior, del siglo II después de Cristo. O sea, tenemos una cantidad de mitos, ¿sí?, que quedaron, que yo ya no les llamaría mitos, les llamaría historias literarias, ¿sí?, que nos han sido transmitidas y que creemos que están en el mismo saco de estas historias de la Grecia originaria del siglo XIII antes de Cristo. No, ya pasaban muchas cosas, ya pasaban estos elementos que les estoy diciendo aquí. Entonces, para no tardarme más, nada más permítame ya cerrar. Ahorita podemos hablar de ejemplos de lo que dice el título, ¿no?, de esta charla, mito y verdad. Y también puedo poner, ahí dudé en ponerle con la palabra griega, mito y verdad, o mito y verdad. Aquí creo que se valen ya las dos, distinguiéndolas, pero me parece que tiene que ver con las dos. Y aquí lo importante es esta cuestión, esta relación con la verdad. Yo les he comentado que muy pronto el pasaje del griego, de la palabra griega o concepto griego, mitos, muy rápido se le pegó el adjetivo de pseudos, o sea, de falsedad. Muy rápido. ¿Por qué? Porque la cultura también, ¿no? Hay personajes dentro de la cultura que no les convencen estas historias que se están contando, ¿no?, que ya están tan lejanas. Es decir, ya antes de Platón, tenemos a Píndaro, que hace una alusión y le pone el adjetivo de falsos a la palabra mito, ¿sí?, pero se la agrega, no que la palabra mitos de por sí tenga inherente el sentido de falso, sino que se tiene que agregar el adjetivo. Pero entonces, llega Platón y nos dice que son falsos por la razón que ya les dije, ¿no? Porque los mitos, dice, y sobre todo los mitos en la poiesis, en la literatura, tienen como objetivo educar a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que estén contando esas historias tan inmorales? De manera que son falsas. Todo lo que nos han venido diciendo es falso, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya para terminar, lo único que les quiero como recordar es, pues, ¿qué es eso de falso? ¿Qué es eso de verdadero?, ¿no? Entonces, también gracias a esta tradición aristotélica, hemos absorbido términos y nos la hemos creído sin pensar más allá de eso, ¿no? Entonces, este significado de verdad como adecuatio, rei, el intelectus, es decir, la adecuación de la cosa con el entendimiento, es lo que definió Aristóteles como verdad. Es decir, si yo digo, esta cosa se llama mesa y sirve para poner objetos encima. Pues sí, estoy diciendo la verdad, por supuesto que sí. Y esa es la verdad que hemos creído que es la única o que es el único concepto. Venimos años repitiendo eso. Hasta que llega Heidegger, que es un alemán, un filósofo alemán, que le encantó la cultura griega y vuelve a ella y vuelve a decir, vamos a revisar los conceptos de manera originaria, porque esas nos dicen muchas cosas de la cultura griega y de la nuestra, ¿no?, de nuestra concepción y del cambio. Y entonces una palabra de esas importantísima es aletheia, esta segunda que puse aquí. Aletheia es la palabra griega para decir verdad, pero dice Heidegger, no entendamos nada más la verdad como esta adecuación que nos dice Aristóteles de la cosa con el entendimiento, sino en su significado originario. Aletheia significa, dice, aletheia, la A es una A privativa, ¿sí?, o sea, que no tiene, que es sin. Y let es la raíz del verbo lanzano, que significa ocultar. Entonces la verdad es aquello que no se puede ocultar, que no se oculta. Y luego empieza en una obra que tiene, que es el origen de la obra de arte, a hablar muy filosóficamente este término, a explicarlo, ¿no?, como una cuestión, digamos, dual. Es una cosa, la verdad es eso que se oculta y se desoculta a la vez, para llegar al ser, dice, al ser de los entes, ¿sí? Esa es la verdad. Y lo más importante, dice, esa verdad es la que está en la obra de arte. Y más específicamente dice, en la poiesis. No hay mejor transmisión de esta verdad originaria
en el sentido de que está ahí, ¿no? Ocultándose, pero se desoculta, si estamos ahí nosotros para entender eso, que la poiesis, es decir, que la literatura. Entonces, en la medida que el mito se volvió, como dijo Aristóteles, el principio y el alma de la tragedia griega, yo puedo decir en general de la poiesis, y la poiesis es el vehículo por excelencia para esta verdad originaria, pues me parece que los mitos griegos, en esta literatura, por supuesto que algo nos tienen que decir. Más allá de estas civilizaciones de que, ay, son seres sobrenaturales, vamos a ser como ellos, este es su super yo. No, no, no. Esta Medea y este asesinato que aterró a los espectadores del teatro en la primera presentación, se podrán imaginar, se salían del teatro, conmocionó. ¿Por qué? Porque la verdad conmociona. Porque, ¿qué nos estaba diciendo tal vez Eurípides? Nos estaba hablando de un deseo o un no deseo materno. Ahí en contra de la tradición que nos ha dicho que las mujeres nacimos para parir y para adorar a los hijos naturalmente, y que el amor de madre es algo natural, ahí viene Medea a decirnos, no. Yo los tuve porque este hombre quería tener hijos. Ya no los quiere, se los mata. Y así nos podemos ir con una cantidad de personajes, si podemos decir mitológicos, ¿está bien? O históricos, en la literatura griega. Y es ahí donde está la riqueza de Pares. Entonces, bueno, yo termino porque me interesa muchísimo, ¿verdad? Estoy segura que todos ustedes saben mitos, estoy segura que tienen algo que compartir. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Vero. Ahí está. Ahora sí les pediría, Carlos, por favor, levanten la mano en la aplicación para que les vaya dando la palabra. Vero, muchísimas gracias por la claridad. Verdaderamente es difícil encontrar en tan breve tiempo una exposición muy clara. Te felicito. Déjame, la última vez quedamos bueno, porque se nos fue el tiempo, te hacía yo una pregunta que la renuevo ahora quizás de otra manera después de haberte escuchado. Bueno, tengo otras lecturas acerca de los mitos que seguramente tú conoces y ya nos recomendaste una de la cual ya también tomé nota, pero está desde, no sé, Mircea Eliade, de Joseph Campbell, Robert Graves, en fin, hay otros mitólogos de alguna manera que son de los que yo me he nutrido, y en particular con Robert Graves, que en el libro este de la diosa blanca, él hace estallar las representaciones, por así decirlo, oficiales, abrir el sentido de los mitos, ¿no? Él en esta ocasión no trata, aunque tiene libros también sobre los mitos griegos, el de la diosa blanca no trata de arribar a algún lugar, sino de abrir las posibilidades de interpretar eso. Y yo me quedo con la idea a partir de esas lecturas de una traducción posible del mito, y me gustaría saber tu opinión, el mito como fábula, de lo cual también fábula es una parábola, ¿sí? Como esas parábolas que no necesariamente cuentan historias como sucesos. Sí, la narrativa del mito requiere de un mediador que sea el narrador del mito, y el mediador interpreta la historia, como suele suceder ahora. No es mera historiografía, sino que es historia, y en tanto tal interpretación, y eso abre la posibilidad de que los mitos sean parábolas,
Por ejemplo, se habla de los dioses griegos, y yo no sé si eso sea una traducción latina, porque podría ser modos como metafóricos de cómo caracterizar a los personajes en las diferentes vicisitudes, desde la Ilíada misma o de la Odisea, que luego, más bien, Odisea, tú estuviste insistiendo en Odiseo, y bueno, no sé qué tan frecuente sea, pero Odiseo tiene otro nombre, que es Ulises. Y las vicisitudes de Ulises, no como algo que sucediera, no tomarlo eso como historia de hechos, sino como historia llena de fábulas, de atributos, incluso Aquiles y el famoso talón de Aquiles, ¿no? Que era su enorme debilidad, como ya no me acuerdo qué supuestos dioses son los que, o diosa, la que lo pone en esa condición de esa fragilidad, porque por otro lado era imposible matarlo, ¿no? Salvo una flecha que no me acuerdo quién tiró, que me dio justo en el talón, y ahí ya peló a Aquiles. El caso es que se podría entender esto, y hasta qué punto sería válido, desde como tú lo consideres. Es decir, hay diversas maneras de leer incluso Ilíada y la Odisea. Por eso Platón puede decir que son mentiras. Sí, está cargado de mentiras. ¿Quién sabe cuáles serían los intereses de Platón para hacer alguna afirmación así? Pero, y en efecto, venimos arrastrando la idea del mito como mentira, en lugar de pensarlo como parábolas, como metáforas que se añaden a las historias. Y entonces ya no estamos hablando de que si la diosa tal le dijo a Medea que la diosa ahí, o la llamada diosa, a esta altura yo diría la mal llamada diosa, porque quién sabe qué sentido tenía, pero esa diosa tiene más bien el lugar de una especie de alusión a algo que es de carácter más general, no solamente perteneciente a Medea. Es como si pretendiéramos tomar, no sé, ahora que está de moda Pinocho como historia. No, Pinocho es una narrativa que requiere de un mediador, y esa es la forma en que expone no digamos la realidad de los hechos, porque la realidad de los hechos, pues nomás los que los vivieron podrían decir algo, y aún así tendrán una interpretación de eso. Si le preguntáramos a Aquiles, oye, ¿cómo es eso de...? ¿Quién sabe qué nos diría Aquiles, no? Entonces, yo tiendo a verlo más como eso, como fábulas con personajes que están caracterizados de muchas maneras y que no necesariamente tendrían que ser dioses, porque ya a estas alturas tenemos una noción de los dioses como seres sobrenaturales, y ahí me acuerdo directamente de Robert Graves, por ejemplo, por la cultura celta, que en la cultura celta pues era el dios árbol, ¿no? Y no las ceibas famosas, o aquí en Mesoamérica. Sí, los que se dicen, que es una de las cosas con la que me quedé con la palabra en la boca la última vez, la diosa Coatlicue. ¿De verdad será una diosa? ¿Qué es lo que los convierte en dioses? Porque puede ser un intento de representar la cosmogonía de los mesoamericanos, ¿no? Una forma de representarla, pero eso no es necesariamente, no hace a un dios hasta donde yo entiendo. Me quedo ahí en mi intervención, a ver, por favor, qué Ajá. Sí, pues sí, son varias cosas, que me da pie a todas tus, a todos tus puntos. Mira, para empezar lo de fábulas, yo estoy de acuerdo. De hecho hay libros que traducen mito por fábula, ¿sí? Por ejemplo, en la Poética de Aristóteles, una traducción argentina,
y en vez de poner mito ponen fábula, precisamente para distinguirlo del mito, porque está hablando de este mito ya como materia prima de la tragedia. Pero luego hay quien critica y dice, sí, pero es que en el español también la palabra fábula ya está muy devaluada, ¿no? Porque se le da la idea también un poquito de falsedad, pero en esta, o incluso de ficción, ¿no? Ya decimos ficciones, ahora ya ha quedado descartado de algo que pasó. Eso ya no pasó, es ficción. Entonces, y la fábula, pues un poquito así, pero si somos literales, si somos etimológicos, fábula, parábola, todo esto que tiene, bueno, sobre todo la fábula, tiene que ver con el hablar, fablare. ¿Sí? Entonces ahí sería un sinónimo directo de la palabra latina hacia la palabra griega, mitos, que significa palabra. Entonces fábula me parece que es una buena traducción de mitos, hasta literal, ¿no? Y parábola, te entiendo por qué también usas lo de parábola, un poco lo que pasa en la Biblia, ¿verdad? De estas historias, ¿no? Parábola es eso que se lanza y que tiene algo más de lo que parece tener. Me parece que por ahí vas tú, ¿no? También al decir la palabra metáfora, etcétera. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que estas historias tienen una manera de decir las cosas, que la cuestión es de estilo. Y el mismo Platón lo va a decir. Platón podrá criticar mucho los mitos, pero dicen, ¿y por qué utiliza tantos mitos? En sus diálogos utiliza muchos mitos. Y bueno, en el Protágoras, cuando le preguntan a Protágoras que hable, no me acuerdo de qué tema, dice, bueno, ¿cómo quieres que te lo explique? ¿Con un mitos o con un logos? Y le dicen, ay, con un mitos porque es más agradable. Sí, o sea, tiene algo esta cuestión de la narrativa y que a los seres humanos les gusta muchísimo. Sí, ahora, esta cuestión de la metáfora me hace mucho pensar, otra vez volviendo a esta cuestión de la cultura. Nietzsche, cuando define la verdad, en esta obra que se llama De verdad y mentira en sentido extramoral, dice que en realidad pues la verdad es una convención social que se tuvo que hacer precisamente para formar una cultura, un grupo humano, ¿no? Entonces, en la medida en que quieres pertenecer a ese grupo, reconoces tal o cual cosa como una verdad. Dice, entonces tenemos un ejército de metáforas, metonimias en el lenguaje, ¿no? Para decir la verdad, dice Nietzsche. ¿Sí? Entonces, pues, pues sí, yo estoy segura, como lo estás diciendo, Carlos, que estas historias tienen una manera, simplemente es una manera diferente, narrativa, no discursiva, sino lógica, de entender el mundo, entender ciertos actos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Eh, por eso es que este paléfato, cuando dice, no, en realidad no son, ¿cómo dice? El caballo de Troya no existió, es un valle que estaba ahí junto a Troya y ahí se escondieron, o sea, digamos, una manera racional, ¿no? De, digamos, diferente, por no decir opuesta, a esta utilización de un caballo, ¿no? De un caballo de madera, que implica que si lo intentamos entender lógicamente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque dicen, ¿cómo no se van a dar cuenta que los enemigos le van a dar un caballo? ¿Cómo hicieron un caballo tan gigante en la madera? En fin, si entramos a este racionamiento, obviamente nada tiene sentido. Estas historias no tienen sentido. Es decir, hay algo ahí que tienen, y que nos hablan de esta verdad que yo les he mencionado. Y que sí, puede ser para un espectador, para un oyente, para un lector puede ser una y para otro puede ser otra. Pero lo que sí quiero insistir es en otro punto que tú tocaste, del ejemplo de Aquiles. Tú decías, por ejemplo, no, el talón de Aquiles, que si lo mataban por ahí, en fin. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. El Aquiles que conocemos, dentro de la cultura griega, lo conocemos a través de la Ilíada. Es un Aquiles que sabemos que murió, pero en la Ilíada a Homero no le interesó representar su muerte. Eso era muy importante. Él lo que quería literariamente era transmitir otra cosa. ¿Sí? Era otro asunto lo que nos quería decir.
Entonces, ¿qué pasa con eso del talón de Aquiles? Pues resulta que es un invento de Apolodoro del siglo II antes de Cristo. Un invento, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta mentalidad tan racional que vamos a tener ya en Occidente, a partir de estos sucesos, de estos textos platónicos y aristotélicos, ellos tratan de explicar, bueno, voy a poner el mito de Aquiles, lo voy a dejar por escrito para que no se pierda, y voy a decir que Aquiles es el hijo de Tetis, que murió en la guerra de Troya. Y entonces se dispara la parte racional. Pero ¿cómo se pudo morir? Si es un semidios. ¿Y eso es un semidios? Pues no, obviamente que no está en Homero, ¿eh? Eso es, eso es una interpretación que va surgiendo a partir de otra obra literaria que es Hesiodo, donde inventa que hay categorías de seres humanos, entonces dioses, semidioses, héroes, y entonces son inmortales, por lo tanto. Algunos inmortales, perdón, y otros semidioses, pueden morir. Y entonces Apolodoro dice, ¿cómo es que se murió? Es ridículo, ¿no? Si es un hijo de una diosa, si ya le llamamos inmortal. Entonces, ¿cómo explica? Ah, que cuando era recién nacido su mamá lo agarró el talón, lo metió a la laguna Estigia, y entonces ese pedazo quedó vulnerable. Entonces, lo que les quiero recalcar aquí es que es un invento racional para explicar cosas que a la literatura de Homero e incluso a los griegos de esa época no les importaba llenar, ¿no? No les importaba la lógica. Entonces, inventa esta cuestión que para mi gusto deja cuestiones más tontas, porque uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que una flechita que le disparó Paris en el talón asesine a un ser humano? ¿Sí? Entonces, por querer tapar cuestiones que no necesitaban ser tapadas porque están perteneciendo a otro orden, a otro tipo de explicación, ¿no? Que tiene que ver con la narrativa, pues inventaron otras narrativas a partir de la lógica, pues que quedaron un poquito extrañas, ¿no? Y que además intentan, como les digo, hacer una biografía de inicio a fin, pero ya pasaban muchos siglos, ¿no? Y pasaban muchas cosas. Esto que decías de Hera, ¿no? De Hera respecto a Medea, como la metáfora, por decir, como la figura de algo. Seguramente que sí, porque si uno ve la literatura, también la literatura, que es, digamos, la prueba que tenemos, hay muchos personajes, muchos conceptos, más bien, como Eros, como Psique también, como Thanatos, la muerte, y muchos conceptos de la sociedad, pues, de nuestro lenguaje, de la vida, que para los griegos, de los inicios, son personificaciones. Sí, o sea, definitivamente hay algo con estos mitos, con estos personajes que nos hablan de una manera de concebir el mundo que no es a la que estamos acostumbrados, por supuesto. Y eso también tiene que ver con la oralidad, ¿no? Cuando se inventa el alfabeto y sobre todo se, se implementa, ¿no? Una manera de transmitir las cosas a partir de las letras, de la escritura, dicen, le pasó algo al ser humano en su estructura. Obviamente algo cambió, ¿sí? Entonces, algo por ahí tendrá que ver. Sí, entonces hay muchas razones. Ahorita que también mencionabas lo de los dioses, ¿no? ¿Por qué Platón quiere esto, decir que es una mentira? ¿Por qué no quiere ver a los dioses así? Bueno, aparte de que estamos en un mundo de la filosofía moral, ¿verdad? Que yo decía la vez pasada, se inauguró con él, a propósito de una sociedad súper caótica en ese momento, súper echada a perder, por decirlo de alguna manera, que los tenía histéricos, ¿no? En cuestión de la guerra, de las pasiones, a todo lo desbordadas, ¿no? A todo lo que da. Entonces viene este intento de la filosofía. Y este intento de censurar, de controlar siempre, ¿no? Por eso esto de la pederastia. Tienen que controlar el eros, tienen que controlar la bebida. Y esto de los dioses, ¿no? Si estos dioses son superiores, porque nos ha sido transmitido que son seres que no se mueren, ¿no? Entonces no es posible que eso que contaron hace siglos, Homero, que no le interesaba para nada si se morían o no se morían, le interesaba contarnos que andaban en una fiesta, los olímpicos,
para la época de Platón, algo había pasado que a él sí le preocupaba muchísimo. ¿Sí? Porque también hay una historia que me parece que ya les comenté en ese momento. Estos dioses olímpicos a los cuales defiende Platón, pues no eran los dioses originarios de Grecia, entonces también hubo una lucha ahí, por eso es que eran personajes literarios, personajes mitológicos para los griegos, ¿no? Entonces llega Platón con esta mentalidad, ¿no? de educador, en este sentido, ¿verdad? Y pues le parece que no, que nada le viene bien, que eso no conviene. Sí, entonces hay muchos detalles históricos, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente sí hay un cambio de mentalidad del inicio de la cultura griega a una cultura griega del siglo V y mucho más una cultura posterior, ¿no? Una cultura de Apolodoro que trata de llenar estos huecos de los mitos iniciales. Quedo callado para ver si alguien más. Si no, ahorita seguimos. ¿Alguien más quiere participar? Yo, ¿puedo? Por supuesto. Adelina, perdón. Adelante. Oye, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, a lo mejor un poco existencial de usted. ¿Por qué esa necesidad ontológica de crear mitos? Porque finalmente son una creación, pero pues de un ser humano real, concreto, o de seres humanos. Pero que además se va a la literatura, al psicoanálisis, a la historia, y bueno, también se va a la vida cotidiana, a las religiones. O sea, esa necesidad de tener la vida impregnada de mitos. ¿Cómo se puede explicar no solo desde el punto de vista psíquico, sino también filosófico, existencial? ¿No habrá una explicación por ahí? ¿Cómo la ves? A ver, pues, yo pienso desde el punto de vista de la palabra mitos originaria, es decir, historia, ¿no? ¿Cuál es la necesidad por la cual un ser humano necesita contar su propia historia, ¿no? Porque es parte son sus antepasados. Para los griegos que empezaron a narrar que había existido una guerra de Troya, les había tocado la guerra de Troya. Sí, es decir, era su historia. Es como nosotros mismos, ¿no? O nuestros abuelos les encanta contarnos su historia, ¿no? Y creo que un poco más mientras se va acercando el fin de la vida, ¿no? Un dejar ahí una huella de uno mismo, ¿no? A través de esta descendencia, a través de la historia familiar, quiero decir. ¿Sí? Eso en el significado de mitos originarios. Y ya en el significado de mitos, también griego, ¿verdad? Como transcripción nada más, ya. Como estas historias que sirven a la literatura para hacer historias literarias, ¿no? Historias que pudieron haber pasado, pero no necesariamente pasaron. Pues Aristóteles nos dice, ¿por qué? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe esta necesidad de narrar? Dice, porque le causa mucho placer al ser humano. Le causa muchísimo placer, le llena de gusto, de gozo. Aún esas historias tan terroríficas como una mujer asesinando niños, como un Heracles asesinando a sus propios hijos también, y mil historias terroríficas que hay en las tragedias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay este fenómeno que también nos deja Aristóteles, que tiene que ver con la catarsis. ¿Sí? La palabra, la narración, está ligada a un efecto catártico. Eso los griegos lo tenían muy claro. ¿Sí? Entonces, yo no sé si eso es psicológico, es social, ¿no? O bueno, pues no se puede separar de alguna manera, porque la pregunta de que si hay un motivo filosófico, pues lo que se me ocurre es esto que tiene que ver con la verdad heideggeriana. Es decir, el ser humano se pregunta, ¿no? Por su ser, bueno, no todos, ¿verdad? El que se pregunta por su ser,
se pregunta por el ser de todos los entes. De manera que cuando escucha una narración, lee un libro, observa una obra de arte, busca el ser, busca la verdad de ese ente, de esa cosa. Sí, eso sería en el terreno filosófico. Sí, por eso es que filosofía y literatura están tan de la mano. Sí, en ese sentido de la verdad. Sí, eso es lo que se me ocurre ahorita sí, de esta pregunta de Lina. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Quién más? ¿Se Gabriel, acuerdan de por algún favor. mito? Ah, Gabriel. Eh, Hola Verónica, pues Hola, primero que nada, felicidades por tu presentación, magnífica, y dejas muchas preguntas. Hay algo en particular, voy a tratar de ser breve, que mencionabas cuando hablabas de Heidegger, ¿no? Y este juego de la verdad, ¿no? La verdad es lo que se oculta y se desoculta al mismo tiempo, ¿no? Ahí me resonaba esto de la palabra oculto, desoculto, por el nexo que tiene con cultura. Ujú. Hasta donde yo he investigado, más o menos, cultura tiene que ver con esto de cultus, ¿no? Que nos llega, creo que es por el latín. Y cultura es una palabra muy complicada de rastrear etimológicamente, Ujú. pero hay una especie de pacto de que la cultura es una noción de la verdad, no sé por decir, nombrarlo de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, si te vas a Cicerón, Cicerón lo plantea más como una cuestión de más cercano a la agricultura, a la acción del cultivar, en fin, hay varias definiciones, pero con esto que decías, como que hay algo se trastoca, se transforma, ya sea desde la oralidad a la escritura. Pensaba en esta parte de la cultura, por lo mismo que es difícil rastrearla como el origen, ¿no? Y pues has hablado todo el tiempo del cambio de la cultura griega dentro de la misma cultura griega, ¿no? Entonces, te planteo una pregunta, ¿cómo pensarías esta cuestión de verdad y culto, ¿no? Si la verdad es al mismo tiempo algo que se oculta y se desoculta al mismo tiempo, ¿no? No sé si transmito la pregunta, pero espero que sí. A ver si estoy entendiendo. Bueno, para empezar, esta palabra cultura, como dices tú, es complicadísima, ¿eh? Tiene de las palabras que en español tiene más significados, ¿sí? En el sentido de que son esta serie de normas que se pone en la sociedad para transmitirle a los que siguen, etcétera. Pero el significado originario de cultus y cultura, cultus, cultura, que también, que precisamente lo usa Cicerón en la filosofía, significa cuidado. La cultura es el cuidado de algo. Me imagino que en una sociedad, pues el cuidado de un grupo humano, ¿no? De unas leyes, de unas normas, de unos objetivos que se tienen ahí en ese grupo humano. ¿Sí? Pero esta relación que haces, Gabriel, con oculto, no sé, o sea, la verdad no sé, no sé si es exactamente la misma palabra latina, ¿sí? Que se puede hacer el juego de palabras, o simplemente es una coincidencia de sonido, ¿me explico? O sea, oculto. No, no sé, o sea, desconozco porque suena oculto, me suena, ¿de dónde puede venir oculto? Me suena más a no sé, estoy aquí imaginando, porque no se me ocurre, no la conozco, pues. Pero pero si estoy entendiendo la pregunta, esta relación, más allá del significado, ¿no? De cultura, en el sentido de estas cosas que se hacen para mantener un grupo humano unido, ¿no? Que se preserve, ¿sí? Y que eso sería la verdad, ¿no? A través de la verdad que está en estas narraciones, ¿sí?
Me parece que sí está totalmente relacionado. Por eso cada cultura tiene toda su mitología. ¿Sí? O sea, de hecho, no me acuerdo qué filósofo lo dice, pero dice, una cultura inicia cuando empieza la literatura, ya sea oral o escrita. Esa es la manera que tiene de preservar esa cultura, a partir de las narraciones. Sí, entonces, si las narraciones, en este sentido, seguimos de Heidegger, ¿no? Tienen que ver con la verdad, que está oculta, pero que a la vez se quiere desocultar, ¿no? Pues los mitos, por supuesto que son eso. La literatura, claro que es eso. Sí, si es un estilo, sí, es un uso de lenguaje, no de manera lógica, por supuesto. Sí, es una narración, no es un discurso para decir algo. Ese algo, ¿no? Ese algo que se está viendo en esa cultura. Me parece que por ahí puede ir, si es que entendí la pregunta, Gabriel. Pero voy a buscar eso de cultos, ocultos más bien, la etimología de oculto, para ver si tiene algo que ver. Gracias. Aide, ¿levantaste la mano? No se te oye, Aide. Pícale ahí al micrófono, por favor. Para preguntarte algo, porque no sé si estoy demasiado ladeada para el lado de Freud y Lacan, para entender esta cosa del mito como palabra y como necesidad de los humanos de relatar, digamos, orígenes, desarrollos, en fin, sucesos, historias, digamos, ¿no? Porque si se tomara mito como palabra, a mí me conduce a lo inevitable del lenguaje, digamos, en el ser humano. Y si nos vamos para el lado del lenguaje, nos vamos para el lado de la construcción literaria, por supuesto, también la transmisión oral, de todo aquello que trata de dar cuenta de orígenes y desarrollos y devenires, digamos, de la vida. Digo, haciendo una relación contigo, que tú eres Adelina, ¿por qué tanta invención, digamos? Tanto merequetengue alrededor de los mitos, las invenciones, la literatura, incluso los mitos familiares, como se suele decir, ¿no? Que son historias chiquitas. A mí me parece que son intentos de explicaciones de la vida, los orígenes y los devenires. Intentos mentirosillos, adornados, lo que fuera, pero inevitables. Eso, nada más. Sí, inevitables. Y yo cuando lo intento pensar así, ¿no? Como en el terreno de la locura, y las historias, ¿verdad? Que se cuentan ahí. Pensando un poquito en lo de François Dabuan, ¿no? Que ha trabajado mucho eso de las historias, esas historias que hay familias que intentan callar, ¿no? Que intentan ocultar, pero que definitivamente se transmiten de alguna manera a los descendientes. Y luego llega uno de esos descendientes que la percibe, esa historia que no se quiso narrar, pero que son inevitables de transmitirse. Y entonces viene la locura de esta persona de la familia que viene cargando con una historia que se ha querido callar, pues, que no se ha querido narrar. Y entonces, en esos episodios que llevan a la locura, hay cosas peores que lo oculto, lo que no se quiere. Es lo que no quedó registrado. Y sin embargo ocurrió. Sí, exactamente. Y alguien puede contar, bueno,
que a su abuelito le pasó esto y aquello y relatarlo, y sin embargo de alguna manera no tiene inscripción. Ujú, Eso es lo más grave. sí, 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 Sí. así Pero es. entonces las construcciones, bueno, si quieren las psicóticas, pueden sí ser intentos de armar una historia, ¿no? Ujú, así es. Ujú, Con lo que tiene la historia de bastante lógica. ujú, sí, Sí. sí, sí. Ujú. Ujú. Voy a participar. Yo me estaba preguntando si el mito tendría que ver no solo con el origen, sino con el sostenimiento del sujeto. Lo voy a plantear desde el psicoanálisis, ¿no? Mm. Porque con todo lo interesante que estuviste diciendo en todo lo que dijiste, pero principalmente en el principio, en donde el mito tiene que ver con esa necesidad de narrar una historia, pero que no necesariamente tiene que ser verdadera o falsa, ¿no? Sino que es la historia que se cuenta nada más. Y eso a mí me hacía pensar mucho en justo lo que el sujeto hace, ¿no? Lo que el sujeto hace cuando quiere preguntarse por sí mismo y por sus orígenes y por lo que trae consigo, mucho más por lo transgeneracional, ¿no? Que es algo donde no se puede preguntar tan fácilmente porque no fue vivido solo por él. Pero también estaba pensando en cómo la condición subjetiva de desamparo le da al ser humano la necesidad de generar dioses y semidioses, ¿no? Que le sirven como una especie de dobles para poder sostenerse en esa condición de desamparo, porque si no es algo muy brutal, ¿no? Una condición bien psicótica, ¿no? Que te podría llevar a una locura porque finalmente, ¿cómo hay la defensa, ¿no? ¿Qué defensa nos queda más que a veces apelar a dioses y en la literatura griega a semidioses? Pero tú, Pero ¿qué ¿y cómo, pensarías? oye, ¿y cómo le Mande. hacemos? ¿Cómo le hacemos con los descreídos? No, bueno, pero estoy hablando más en general ya, los descreídos ya superaron el desamparo tal vez, ¿no? Mm. Y se No, que pueden eso no se sostener supera, eso no se o supera, San pueden Andrea. sostenerse en esa incertidumbre, ¿no? De desamparo, pueden sostenerse. Pero hay otras personas que no, que necesitan dioses y semidioses o ídolos, ¿no? O líderes en donde sostenerse. Siempre hay algo en donde, ¿no? La capacidad fantasmática, le decimos. Pero te quería preguntar, Vero, en ese sentido, en la literatura griega, en la cultura griega, ¿cuál era el papel de los dioses y para qué los semidioses? Si ya existe un dios que lo puede todo, ¿para qué un semidios? Sí, muy interesante, Yolanda, esa pregunta, fíjate. Para empezar, la palabra héroe, eso igual que mitos, no tiene traducción. La palabra héroe del español viene de la palabra eros del griego. O sea, otra vez vuelvo a lo mismo. Cuando una palabra se transcribe, igual que la palabra catarsis, que viene del griego catarsis, es que hay algo ahí raro, ¿no? Algo que no estamos entendiendo o que es de difícil alcance. Entonces, héroes es lo mismo. La palabra héroes del español viene del eros griego, héroes griego. Entonces resulta que si buscamos en la literatura cronológicamente, la palabra héroes aparece en la Ilíada, en la Odisea y demás, y simplemente es como un título. En eso ya están de acuerdo como todos, ¿no? Todos los que trabajan esos temas. Es un título que se le concede a los hombres griegos de cierta cualidad, eh, ciertas características, cierto nivel social, etcétera. Entonces, en Grecia se le dice héroe por igual a Menelao, que es un desgraciado, a Agamenón es un héroe, Aquiles es un héroe, Odiseo es un héroe, e incluso personajes un poco menores, pero sí todos los que están alrededor son héroes, o sea, todos son señores, dicen como en el inglés, sir. Así era un título de mucho respeto. Sí, obviamente no tenía ninguna connotación que la que tenemos nosotros. Pero luego llega
un siglo o medio siglo después, no sabemos la fecha exacta, de Hesiodo, que es el primero que hace un intento de ordenar eso que está en la oralidad y que él siente que hay mucho desorden, fíjense, y era una época muy inicial, pero ya habían sido siglos de oralidad, ¿no? Entonces, después de Homero viene Hesiodo, cronológicamente, o sea, es de los primeros. Y él dice, voy a escribir una teogonía. Entonces, voy a ordenar esas historias que se andan contando de todos los dioses y de todos los nacimientos, e incluso va a inventar cosas para tratar de dejarnos un orden acerca de los dioses. Por eso se llama teogonía. Pero ahí es donde él dice hay categorías de seres, los dioses, ¿no? Y los humanos. Dice, pero resulta que hay una nueva raza, son los semidioses, ¿no? Y ¿Qué luego dice, dijiste antes? Los héroes y qué? primero los dioses, luego los hombres, y como intermedio, semidioses. Dice, porque se da cuenta Hesiodo que en esas historias que andan ahí circulando y del cual él va a escribir para dejarlo por escrito, hay muchos casos como el de Aquiles, cuyos hijos, o cuyos padres más bien, perdón, son, uno es Dios y uno es mortal. Eso algo quiere decir, ¿eh? O sea, hablando de estas cuestiones metafóricas, algo quiere decir el hecho de que se considere que alguien puede venir de un papá mortal y de una madre diosa, ¿no? Algo. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que dice Hesiodo, pues entonces resulta que estos no pueden ser mortales. Entonces vamos a llamarles semidioses o héroes. Y entonces la palabra héroes se liga a partir de ahí con la mortalidad o inmortalidad. ¿Sí? Y entonces ahí estamos en el siglo VII, final del siglo VII antes de Cristo. Y esas historias de todos esos ciclos, de esos personajes de la historia, como puede ser todo el ciclo de Tebas, de Edipo, de todos esos personajes que participaron en la guerra de Troya y demás, que para ellos definitivamente existieron, ya estaban aún así, en ese siglo VII, un poquito lejanos, ¿sí? Pero ya se había desarrollado una cantidad de historias orales. Entonces, este señor las va a escribir. Y entonces, entre que le inventa esta palabra héroe, más bien la une al adjetivo inmortal, ¿sí? Se va creando, ¿verdad? Se va haciendo esta relación, más, me parece, una cuestión cultural, como un paso más en la cultura, el pasar de estas historias reales a estas historias ya muy lejanas, viene toda esta idealización. Y toda esta idealización, y Nietzsche nos lo explica muy bien, sí tiene que ver, que tú ya lo dijiste, Yolanda, con este sentido de indefensión que tiene el ser humano, que se sabe mortal, que se sabe vulnerable. Entonces le encanta inventar seres protectores y seres que uno puede imitar para tranquilizarse. Y pues los griegos no fueron ajenos a eso. Por eso es que muy pronto empiezan a interpretarse los mitos entre los mismos griegos de la manera que nosotros ya los concebimos, como seres impresionantes, de tal manera que, como les decía al principio, se pelean el lugar de nacimiento, se pelean el lugar de donde estaría su tumba, les hacen palacios, así, todavía hoy en día, en épocas recientes, no me acuerdo en qué lugar de Grecia, hicieron un palacio para Aquiles. Sí, entonces sí hay una deificación impresionante. Y ahora también es muy importante señalar, y eso ya lo dijo muy bien Alfonso Reyes, la religión griega no tiene nada que ver con nuestra religión, porque en Grecia existen dos religiones, y se los comentaba la vez pasada a propósito del tema de la pederastia y de Sócrates y la filosofía moral. La religión griega, que tiene mucho que ver, o un poco más que ver, con la religión católica, por decirlo de alguna manera, con lo que nosotros entendemos como religión, en el sentido de una forma, ¿no? Una práctica que te va a conceder protección y te va a conceder una vida eterna, es decir, tienes una promesa
a cambio de tus buenas acciones. Esas son las religiones mistéricas griegas. Pero la otra religión, que es la religión olímpica, esa fue una religión nueva en Grecia. Llegaron esos dioses indoeuropeos, de esa cultura indoeuropea, invadieron junto con los invasores que los traían a esas divinidades, pero no tenían características, no tenían esas cualidades, esas características que esperamos de dioses. Lo único que sabíamos, o lo único que tenían, era que eran inmortales. Y no todos, porque resulta que en la historia hay dioses que se llegaron a morir, lo cual fue muy impresionante para los mismos griegos, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, esos dioses no tenían otra gracia que ser inmortales. No se les podía admirar ni pedir, mucho menos la inmortalidad, ¿no? Para nada, para nada. Ellos eran esos dioses chistosos que aparecen en la Ilíada, ¿no? Como se dice muy bien, una copia fiel de la sociedad humana. Esos eran los dioses, era al revés, ¿no? O sea, como mientras en la religión católica el hombre es a imagen y semejanza de Dios, en los griegos, los dioses eran la imagen y semejanza de los hombres, en esta dioses olímpicos. ¿Sí? Entonces, o sea, son dos religiones. La primera sí lo tenía. Gracias. Sí, Gracias, pero Vladimir, por favor. Sí, gracias. Pues buenas tardes. Muy interesante, Verónica, lo que nos Gracias, Vladimir. acabas de exponer y todo eso que se ha estado diciendo. Me parece que tiene muchísimas, híjole, vertientes como para el análisis, ¿no? Pero ahí de entre todas las cosas que estuve apuntando y que me parecen como un tema de investigación cada una, me quedo con esta cuestión de los dos vocablos que tú mencionaste, de logos y mitos, es decir, y ambas como significando palabra, pero ¿en qué punto logos se remite más a la razón y menos a la palabra, o al habla, como la retoma Heidegger, ¿no? Que inclusive cuando dice la definición de Aristóteles del hombre como animal racional, no es tal, sino es un animal o un ser vivo que habla, un viviente que ¿Puedes habla. hablar más fuerte, por favor? Ah, sí, disculpen. Tengo un poco de la... bien, sí. Entonces, esta cuestión de el logos como racional y el mito como palabra, pero que tiene otras características que no son propiamente la razón, sino quizá más bien la creación, y ligado a esto que ponías como en último término la poiesis. Esto me interesa un poco cómo es que se deriva en eso, justamente porque, bueno, en psicoanálisis la verdad, que es el subtítulo de tu exposición, no se tiene acceso a través de la razón, no es una deducción lógica, no es la cosa en tanto es adecuada al pensamiento, sino que tendría más bien que ver con esta otra fabulación, como mencionaba Carlos, ¿no? Esta elaboración de una historia personal, que sí está plagada quizá de mitos, pero ahí justamente esto, o de mentiras, pero justamente en esto de que la verdad solo se dice cuando se reconoce que se miente, ¿no? Y en ese desocultar, es decir, se muestra como lo que no es. Entonces, no sé, me interesaría saber tu opinión sobre estas cuestiones. Sí, muy bien. Sí, ese es un tema, digamos, que forzosamente se toca con el de mitos, ¿no? El logos, que yo realmente solamente mencioné ahí porque es otro tema. Yo les decía ese famoso pasaje tan repetido, ¿no? Del mitos al logo, a logos, perdón, como el paso, eso dicen en la modernidad
los filósofos como un gran paso del progreso de la sociedad, porque pasó, dice, este mito, del pasaje del mitos al logos, implica que la sociedad pasó de una forma de pensar mitológica, o sea, lo que sea que se esté entendiendo eso, a una forma lógica, ¿no? Logos o racional. Entonces, qué maravilla, ya somos superiores, porque pues ya dejamos esas tonterías de prelógicas, ¿no? Entonces, y yo vuelvo a decir, sí, sí, pero primero revisemos qué significa el logo, mitos, perdón, y también qué significa el logo. Y entonces, es muy, muy interesante este tema, Vladimir, porque otra vez, nada más tenemos la literatura, entonces siempre hay que revisarla cronológicamente. Entonces, en la época de la Ilíada, de Homero, encontramos que usa la palabra mitos para decir palabra todo el tiempo. Entonces le dice, dile a la diosa tu palabra, dile tu mito, o dile unas palabras, mitos en plural, ¿no? Todo el tiempo. Pero también utiliza la palabra logos, muy poco, pero ya existe, por supuesto, ¿no? Entonces, como un sinónimo. Y no solamente existe logos, existe la palabra epos. Epos significa palabra, y también la utiliza Homero. Epos, logos, mitos, las tres significan palabras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si no hay sinónimos perfectos, y menos en estos conceptos tan profundos, ¿verdad? Entonces, bueno, se utiliza muy poquito logos en la Ilíada. Y epos es como más ligado a mitos, eso es lo que se dice, porque es como la palabra más, hasta le llegan a decir sagrada, porque epos, de ahí derivaría la palabra epopeya, es decir, la Ilíada es una epopeya, es un género literario. Es una palabra maravillosa, por decirlo. Y entonces, logos casi no se usaba. Y de hecho, uno puede pensar que tiene que ver con la historia de la lengua. Es decir, estamos hablando de que hay una lengua griega, pero hubo invasiones. Entonces viene una lengua indoeuropea que se mezcló y que da por origen a la que será pues la lengua griega, ya que tenemos. Entonces puede haber muchos factores por los cuales en una época se utiliza más una palabra que otra. E incluso hay cosas de la lengua que jamás vamos a poder saber, ¿no? Como quién es lenguaje convencional, quién le dice que la mesa se llama mesa, ¿dónde salió? ¿No? O sea, los lingüistas jamás, es algo que nunca vamos a poder decir. Entonces tampoco vamos a poder decir por qué Homero utilizó más mitos que logos si significan lo mismo. Entonces, yo tengo yo les digo dos posibilidades. Una, que en esa época la palabra mitos es mucho más utilizada. Es decir, logos es como una palabra nueva, a la cual todavía no se está muy acostumbrada la gente, ¿sí? Después mitos se fue volviendo un arcaísmo, como muchos que nosotros tenemos, ¿no? Como ahorita que nadie le dice petaca a las maletas o un beliz, ¿no? Entonces suena arcaico, ¿no? Hay gente que ya ni siquiera sabe. Así pasa también en cualquier lengua. Y la segunda posibilidad es que en realidad piensen que la literatura obedecía, pero clarísimamente a una métrica muy rígida. Entonces, la Ilíada, que tiene más de 15,000 versos, estaba escrita de una manera que tenía que cuadrar la métrica que se utiliza en la épica, que se llaman hexámetros dactílicos, para que suene una canción, por decirlo, que suene musical y se pueda aprender de memoria bien fácil. Entonces, si uno utiliza la palabra mito, si yo quiero decir en sentido, ay, dile a esa diosa, Atenea le dijo a Aquiles, le dijo la siguiente palabra, las siguientes palabras a Aquiles. Si usa la palabra mitos, si la medimos, mide larga, breve. En cambio, la palabra logos mide breve, breve. Es decir, tiene una métrica diferente. Entonces, a lo mejor puede ser que Homero y los autores utilizaban una palabra más que otra porque le convenía su métrica. Así de simple podría ser, y nosotros nos estamos haciendo unas imaginaciones ahí impresionantes, ¿no? El caso es que vamos viendo así, en las tragedias, que las usan indistintamente, logos y mitos con el mismo significado, ¿no? Entonces, no significa palabra, pero llega Platón
Y entonces ya se nota la diferenciación. Los mitos son estas narraciones del pasado, ¿no? que le dicen las mamás a los hijos, ¿no? Y que nos contó Homero, Eurípides, Hesíodo, tal. Sí, ese resguardo cultural que está ahí, ¿no? Literario. Entonces, en cambio, logos ya es como más moderno y entonces empieza a significar más discurso, ¿sí? En el sentido de colocar las palabras de una manera lógica, como decías tú, para poder expresar algo. Para Platón es expresar una verdad. No hay manera de expresar la verdad mejor que este logos. Ahora, ¿qué significa ese logos ahí? Bueno, eso también ha sido tema de estudio. Por ejemplo, me extrañó mucho leer el libro Logos de Heidegger que tú me dijiste, Vladimir, me puse a leerlo porque sí me llamó muchísimo la atención lo que me comentaste y es tal cual lo que tú me dijiste. Fíjense, hay un filósofo que se llama Pascal David, heideggeriano, muy inteligente el señor, y él cita a un señor que se llama Walter Otto, un alemán también, y entonces ellos trabajan mucho el mito y el logos. Y entonces dicen, bueno, mitos, etimológicamente no podemos saber de dónde vienen. No hay manera de rastrearlos, no tenemos cómo acercarnos a dónde vendría. Sabemos qué significa palabra, pero no sabemos dónde, de dónde. En cambio, logos, sí podemos saber, dice. Logos viene del verbo legein. Y legein significa juntar, recolectar, reunir. Y luego, por lo tanto, contar. De manera que logos, el sustantivo del verbo lege, significa la palabra calculada, incluso calculadora, significa la cuenta. Entonces dicen Walter Otto, Pascal David y todo un grupo, una tradición heideggeriana, que eso es lo curioso, que dice logos es la palabra calculadora. Es la palabra que se piensa, de ahí viene el significado de razón, para poder acertar en nuestro objetivo de lo que queremos lograr con nuestro discurso, con nuestra palabra. Entonces, en ese sentido, a estos investigadores, filósofos, la palabra logos, que es la que retoma la filosofía, precisamente por la misma razón, es la que ellos, es a lo que ellos les hace distanciarse y optar y darle más valor a la palabra mito, que aunque no sabemos de dónde vendría, dicen por lo menos es lo opuesto a logos. Y si logos es la palabra calculadora, esta es la palabra, ¿qué les puedo decir? No me acuerdo qué término usan, pero la palabra verdadera, ¿no? La palabra real, la palabra que vale, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dicen y uno dice, pues claro, etimológicamente sí, significa reunir, recolectar, juntar, pues sí tiene sentido que sea algo muy calculado, ¿no? Entonces hasta podemos pensar así como, hay palabra calculadora, perversa, ¿no? Y uno se queda con esa idea. Entonces resulta que viene Heidegger y me extraña muchísimo ver una obra de Heidegger que se llama Logos, donde hace lo mismo que estos filósofos heideggerianos y donde hace lo mismo que él hizo con Aletheia, el mismo Heidegger, que es decir, vamos a ver la palabra originaria y repite lo mismo que les acabo de decir. Logos viene de legen, que significa reunir, juntar, elegir, o sea, en el campo recolectar. Pero entonces él empieza a hacer toda una meditación filosófica, como lo hace con Aletheia y con otros términos, para decir, en realidad, aparte de reunir y poner, es poner delante, o sea, yo te extiendo algo. Y eso que se extiende, dice Heidegger en Logos, solamente puede ser la verdad. De manera que logos y verdad están totalmente unidos. Este logos, esta palabra. Entonces a mí realmente me pareció contradictorio de Heidegger, puesto que en otra obra, que no sé si es posterior o anterior, que es la que les referí, que es la de El origen de la obra de arte, está hablando del mitos y la poiesis como la mejor fuente de verdad, ¿no? Entonces es muy curioso de Heidegger, ¿no? Pero realmente me hizo pensar, dije, pues claro,
Claro, o sea, estamos entrando a la misma cuestión que criticamos de lectura metafísica. Ah, mitos es el bueno y logos, como es la filosofía, es lo malo. Pues no, es como quieras entender la etimología de logos, de legen, ¿no? Recolectar, ¿no? Que a Heidegger en el alemán le da otros términos que lo hacen llegar a esta conclusión de que logos es la palabra verdadera, la palabra valiosa, la palabra que te da la verdad. Entonces, pues es muy extraño, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en lo que dijiste, que ha sido una interpretación, esa frase de Aristóteles. El hombre es un ser, dice, lógicos, un hombre lógico, ¿no? Entonces, ahí las traducciones dicen racional. Es una cuestión de traducción que nos ha sido transmitida, cuando en realidad logos, si el significado originario es palabra, pues es que es un hombre del lenguaje. El hombre es un ser del lenguaje, es un hombre lógico del lenguaje que habla. ¿Sí? Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, Vladimir. No sé qué más decirte, no, porque no anoté todo lo que dijiste, que me hiciste pensar mucho. No, está muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, Verónica, pues ya te dijeron mucho, pero increíble la exposición, la verdad. Simple Gracias, y Silvia. como muy clara. Juntando esto de logos, que a mí me lleva como a insight, justamente, como, sí, como vulgarmente que te caiga el 20, ¿no? De juntar eventos o circunstancias o pensamientos. Me gustaría preguntarte, cuando Platón se refiere al intelecto, ¿qué es para él el intelecto? ¿Cuál es la etimología de la palabra intelecto? Ajá, bueno, el que dice esa frase es Aristóteles. Aristóteles, perdón. Ajá, y sí, y es muy curioso que la frase que pasa, esa que les dije, pasa en latín. Y es que Aristóteles nos pasó en latín, eso es muy curioso. Bueno, tiene su justificación, pero pues Aristóteles escribió en griego, ¿no? Entonces, en griego, cuando quieren usar la palabra que tiene que ver con intelecto, usan la palabra fren o la palabra nous, que tiene que ver con la mente. Mm, ¿Sí? Pero intelectus es palabra latina. ok, ¿Sí? gracias. Ajá, sí, bueno. ¿Alguien más quiere participar? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Podríamos hacer un símil entre narración y argumentación, mito, logos? ajá, bueno, sí, mitos, narración y argumentación, logos, es exacto, Aurora? Si eso es lo que quiso reunir, es tal cual. Eso me parece muy, muy correcto, logos como argumentación, es decir, las palabras que nos sirven, ¿no? Para dar un discurso bajo una óptica de la lógica, para explicar algo. Sí, entonces sí, me parece muy bien unir esos dos. Y mitos, así tal cual, es la narración. Es este estilo de comunicarse, ¿verdad? Que tiene que ver con, con historias, más que con argumentos. Gracias. Carlos Llanes, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Me uno a las felicitaciones. Desde la vez Gracias. pasada te lo quería decir, pero me tuve que retirar antes y bueno, lo digo ahora también. Dices que, y creo que muchos estamos de acuerdo, hay una sobreidealización de la cultura griega, antigua, de los mitos. Y lo curioso es que aún así, con esa sobreidealización, estamos de la fregada en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el detalle aquí es que
algo sostendrá, ¿no? Al final de cuentas, algo sostiene esta creencia, este regreso a los mitos, mal o bien leídos, mal o bien entendidos o interpretados, pero algo sostendrán, ¿no? Algo sostendrán. Y en ese sentido, voy viendo o escuchando, conociendo, que al menos lo que a mí personalmente me ha tocado es que cada vez se conocen menos, o sea, cada vez conozco menos chicos que conocen quién es Medusa, quién es Perseo, entre otros personajes importantes de la mitología griega. Y yo no sé hasta qué punto, obviamente es una pregunta que quizás imposible de responder ahorita, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuáles son las repercusiones quizás subjetivas, no digamos culturales, que creo que van de la mano de cada vez más desconocimiento acerca de estos mitos griegos antiguos y hasta qué punto han sido sustituidos por otros más actuales, ¿no? Como por ejemplo, se está tomando hasta cierto punto como mito, por ejemplo, gracias a esta proliferación de películas de superhéroes, se está tomando los superhéroes como una especie de mitos también, ¿no? Pareciera que van quitando a los griegos y van entrando cada vez más los Batman, los Supermanes, los Spider-Man, etcétera. Ahí como sustituyendo a estos héroes, ¿no? Por otros, ¿no? Entonces, no sé, algo por ahí estaba pensando. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos. Bueno, yo insistiría muchísimo en que son valiosos, muy valiosos, estos historias de estos personajes en tanto literatura. Más que los mitos, que como les digo, es que de verdad ya no existen. Lo que es riquísimo de la literatura, pero de la cultura griega y de cualquier cultura es la literatura. Ahí está la riqueza de algo que se nos puede decir, que se nos puede mostrar. Porque si lo vuelvo como a decir así de manera muy brusca, los mitos de tradición oral, en el origen, pues eran las historias. Es como si yo les cuento la historia de mi abuelita que dice que conoció a Pancho Villa y que había llegado, que la fiesta, que no sé qué. Pues me gusta a mí porque es mi historia, porque es mi abuelita, y Pancho Villa es alguien importante, así. Pero nada más se las voy a contar y no tiene ninguna gracia. Se las voy a contar en mi estilo como yo puedo. Yo no soy muy creativa ni nada, ¿no? Entonces, eso serían las historias, los mitoi, en griego lo digo, el mitoi. Entonces, en ese sentido, tienen riqueza para la familia o para la persona, ¿sí? Pero si vamos a los mitos que ya se volvieron llenos de, más bien, que se agarraron un pedacito y se convirtió en una historia literaria riquísima como es la verdadera literatura, ahí sí vale la pena seguir transmitiéndola. Muchísimo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante? O sea, me acordé de la frase de este filósofo que se llama Hölderlin, que le encantaban los griegos, que tiene una frase que dice, todo lo que se funda, lo fundan los poetas. No me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero esa es la idea. Sí, o sea, lo que se funda tiene que ver con los poetas, con la palabra de los poetas, ¿no? Porque ahí hay algo. Entonces me parece que eso es lo que se tendría que transmitir. Y que también, que aunque es de un autor, es la creación de un personaje, de un autor, no debemos olvidar que la literatura, lo dice Hesiodo y lo dicen muchos más, el autor nada más es una especie de medium entre la tradición, ¿sí? Entre lo que está flotando por ahí y la palabra. Por eso, Hesiodo le pide, cuando va a escribir la Teogonía y el otro libro, dice, yo aquí estoy, he venido al campo a esperar a que lleguen a mí las musas. ¿Sí? Entonces, los griegos sabían perfectamente que el autor, el escritor, nada más es un intermediario, ¿no? Entonces, de ahí también su riqueza. Él va a captar algo que quiere mostrar.
¿no? Obviamente tiene una genialidad para ponerlo. Entonces, yo creo que sí hay que seguir trabajando esas historias. Y luego se actualizan porque tienen algo de universal, eso también no se los dije. Un momento dado yo me puse a trabajar como mitología, literatura comparada, en sentido muy básico, es decir, las obras modernas o medio modernas que están basadas en obras griegas. Pues yo no sabía que teníamos una obra de teatro mexicana de este señor que se llama Villaurrutia, que se llama, se me olvidó el nombre, bueno, se me olvidó, pero el caso es que la leo y yo, estoy leyendo la Hipólito de Eurípides, pues tal cual, era la Hipólito de Eurípides, pero aquí le pusieron Hiedra, ¿no? La mujer que se casa con el hijastro, imagínense, pero en el contexto mexicano. Entonces eso, y así se va uno, por ejemplo, las moscas de Safra es el Orestes de Eurípides, tal cual, pero obviamente tiene algo diferente. Entonces yo hice una fórmula muy simplona, pero me parece que también puede ayudar. El mito es ese fenómeno universal que se nos quiere transmitir. Por ejemplo, en la Hiedra Hipólito, que hay un amor, que puede haber un amor, un deseo, que tiene que ver, que traspasa, digamos, toda moralidad, y que tiene que ver con el amor de una madrastra con su hijastro. Pero obviamente, lo que ya no es el mito es la parte cultural. En la cultura griega tenía que ver con el hombre que no quiso, bueno, que se suicidó porque no quería acceder, ¿no?, a los amores de su madrastra, porque él quería ser un hombre muy digno para que dijeran cosas de él, muy moral. Y en cambio en la mexicana, la de Villaurrutia, tenía que ver con una cuestión católica y muy interesante, no se notaba que estaba leyendo uno algo mexicano, ¿no? Entonces, para decirlo así, el mito es esto que se puede ir transmitiendo de manera universal, que son tal vez deseos, miedos, orígenes universales del ser humano. ¿Sí? Y por eso es que se va transmitiendo. Pero fíjense cómo queda a través de la literatura. ¿Sí? Entonces, obviamente, por algo estamos en un momento donde no se está queriendo, como dices tú, Carlos, aunque sea de manera idealizada, pero voltear a nuestros propios orígenes, que son la cultura griega. Porque por eso es que se iba ahí, porque buscábamos algo. Nos han dicho que nuestra lengua viene de ahí, que nuestra cultura viene de ahí, y pues algo buscábamos. ¿Qué está pasando? Que ahora los jóvenes de verdad no quieren volver a eso, y si vuelven, como tú dices, a manera de películas bien extrañas, ¿verdad? Extrañísimas, y que tienen que ver más ahí sí con lo sobrenatural. Y que obviamente pues yo no puedo ni entender, porque pues no me gustan, ¿verdad? Pero no puedo, hay algo, que algo les dirá a los jóvenes, ¿verdad? Pero que sí es diferente. Bueno, estamos sobre tiempo. Le agradezco a todos el haber participado y le damos la palabra a Carlos para que nos haga favor de despedir la sesión. Y te pedimos, Vero, que si no te salgas de la sesión tan rápido, por favor. Sí, muy bien. Tardes un poquito más. No, bueno, sí, podríamos estar platicando de todas estas cosas y bueno, sería de no terminar. Y como te dije la vez pasada, no, aquí no va a terminar. Yo me vuelvo a quedar muchas cuestiones. Ahora estaba pensando en la mitología de Oriente, por ejemplo, a ver cómo se puede embonar con esto, si da el pensamiento occidental para pensar Oriente como lo intentó Schopenhauer, ¿no? O no, ahí hay un punto de quiebre, me parece que muy importante, que tiene que ver mucho también, hasta donde yo llego, con la razón y la poética. Es decir, Oriente es más poético, Occidente es más razón, ¿no? Entonces, en relación a lo que decías de los universales, bueno,
pues una parte de los universales, ¿no? De los humanos. Una parte de los humanos puede ser, pero otra parte a lo mejor es otra cosa. Y eso sería como literatura comparada entre culturas, ¿no? Que es otro. Pero bueno, quedan muchísimas cosas pendientes y por lo mismo, te vuelvo a decir, ahora quizás no sea tan apresurado como lo hicimos 2 veces seguidas, pero date por invitada de una vez por todas en unas siguientes, lo pongo en plural, siguientes ocasiones. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos por todo lo que nos has compartido. Te felicito por tu claridad expositiva. De verdad, sí, a veces es necesario ser muy claros, sobre todo en temas tan difíciles. Aparentemente son muy sencillos, ¿no? Pero son difíciles ponerlos en palabras llanas, claras. Entonces, te felicito muchísimo. Yo creo que todos ya te felicitamos. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad estupenda y quedamos pendientes de una nueva reunión en la que podamos seguir platicando de estas cosas. Muchas gracias a todos por sus participaciones, por sus ganas de estar aquí y vamos a seguir tratando de estimular sus ganas. Muy buenas tardes a todos.